Conferenciación. Muchas gracias, Antonio, presidente de la Academia, por presentarnos esta propuesta. También queremos dar las gracias a nuestro invitado de hoy, Miguel García Vera, doctor en hidrogeología y jefe de planificación hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que luego lo presentarán con más detalle. Informarles también que este ciclo se completa en los dos siguientes miércoles, 23 y 30 de octubre, con las conferencias de calentamiento global. Habrá más riesgos para nuestros montes, por Rafael Calama Sainz, doctor ingeniero de montes, y el último miércoles, el día 30, el cambio climático y el incremento de enfermedades infecciosas emergentes, por Caridad Sánchez Acedo, doctora en veterinaria y catedrática emérita de la Universidad de Zaragoza. Desearles que sea de su agrado, como siempre, y cómo adaptarse es crucial para asegurar el bienestar humano y la sostenibilidad del planeta. Les dejo con los expertos en la materia. Cedo la palabra a Antonio Lipe, presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo ciclo que organizamos la Real Academia de Ciencias de Zaragoza en colaboración con la Fundación Ibercaja en el Patio de la Infanta, y además lo hacemos a través de un convenio que firmamos no hace mucho. Con lo cual las relaciones que empezamos hace bastantes años un poco de tipo informal, pues parece que se han institucionalizado, con lo cual siempre es de agradecer. Muchas gracias, María. Bien, el ciclo que vamos a tener estos 3 miércoles es ciclo organizado por la sección de Naturales. Tenemos 4 secciones, entonces cada año organizamos 2 ciclos, vamos turnándonos por orden en la organización de los ciclos, y la sección de Naturales ha elegido un tema que yo creo que es importante y que es de gran actualidad, como es lo relativo al cambio climático. El cambio climático se ha convertido en una especie de religión y fundamentalista, y sobre la cual hay también numerosos o muchísimos inquisidores, de tal manera que nadie puede salirse de la vía preestablecida. Y todo ello, pues muchas veces es intereses creados, no necesariamente, aun cuando se dice que es la ciencia es muy amplia y no siempre avalan ese tipo de consecuencias catastrofistas que nos invaden. Y es un tema que yo creo que hay que tratarlo con la serenidad que merece, con tiempo, y precisamente para eso estamos aquí. Hay muchas facetas que podríamos hablar sobre el cambio climático. De hecho, me han preguntado hace un momento que por qué tocábamos estos 3 temas. Pues la verdad es porque tenemos solamente 3 conferencias, podríamos estar organizando una todas las semanas, pero no es el caso, ¿no? Y no se trata, yo creo, la intención es de abordar estos temas con la visión realista, es decir, muy bien, aceptamos que se está calentando la Tierra y en lugar de suicidarnos todos, pues igual lo mejor es pensar eso en qué nos va a afectar desde un punto de vista científico y qué medidas podemos tomar para adaptarnos a ese cambio y vivir con ese cambio y evolucionar. Se dicen muchas cosas, por ejemplo, qué pena que nos estamos quedando sin glaciares, lo cual pues efectivamente es una pena, pero claro, si después de la última glaciación, en que el glaciar llegaba hasta Sabiñánigo, se hubiera impedido que se calentara, pues en estos momentos todo el maravilloso paisaje de los Pirineos no lo podríamos disfrutar. Y eso vamos a decírselo a los de Suiza o a los de Francia, que estarían todavía permanentemente cubiertos por el hielo. Y sin embargo, la humanidad se ha sabido adaptar a ese nuevo cambio climático que hubo hace unos cuantos miles de años, y la vida funciona, y el porque haya un cambio no quiere decir que sea malo, sino que nos adaptamos y posiblemente mejoraremos como sociedad. Bueno, no me enrollo más. Quiero agradecer a la sección de Naturales por haber presentado este ciclo, y cedo la palabra a Javier San Román, académico de la sección de Naturales, que va a hacer la presentación del conferenciante hoy, Miguel García Vera, a quien le agradezco su disponibilidad para venir a hablarnos hoy. Muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, el cambio climático es uno de los 3 grandes problemas medioambientales que tiene nuestro planeta, junto con la pérdida de biodiversidad y la disrupción del ciclo del nitrógeno. Hoy nos vamos a centrar solo en el primero y quería destacar que hace 18 años que se difundió un documental que impactó mucho en toda la humanidad, que fue Una verdad incómoda, de Al Gore. Al Gore, antes de grabar este documental, dio unas 1000 conferencias por todo el planeta, intentando llamar la atención sobre este problema que estaba creciendo en el planeta, ¿no? También, dentro de unas semanas, se va a celebrar la conferencia número 29 de la Organización Intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que va a ser en Bakú, en Azerbaiyán. Llevamos 29 años desde que la ONU se ha tomado este tema en serio y, bueno, pues digamos que tenemos todavía bastante recorrido y bastante adaptación, ¿no?, a este problema que está surgiendo y que se nos manifiesta pues en forma de olas de calor mucho más exageradas que otras veces, en sequías más prolongadas en algunas partes del planeta, en huracanes. Ahora hace poco hemos visto como el que ha afectado a Florida, el derretimiento de los glaciares, que puede dejar sin abastecimiento de agua a muchas localidades que dependen de esa fusión constante del hielo, y sobre todo la subida del nivel del mar, que es realmente un problema a nivel planetario y que puede acabar afectando a muchísimos lugares donde se ha asentado la humanidad. Bien, y entonces desde la academia pues nos ha parecido interesante pues afrontar 3 facetas, 3 problemas que nos están, digamos, que los estamos sintiendo, y para el primero de ellos, que es el tema de la conferencia Vamos a tener menos agua, contamos con Miguel Ángel García Vera. Miguel Ángel García Vera estudió geológicas y se licenció en Zaragoza en el año 1989, luego se fue a Barcelona y allí hizo el doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, y su tesis iba sobre un paisaje semiárido de Aragón, como fue la hidrogeología de la zona endorreica de Bujaraloz-Sástago, en los Monegros. Después estuvo unos años ejerciendo de profesional libre y en el año 1998 saca las oposiciones e ingresa como funcionario en la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ha estado siempre en esta oficina de planificación hidrológica, lleva ya 26 años allí, y ha sido responsable de diferentes aspectos, pero sobre todo estuvo de jefe de área de planes y estudios, y desde el año 2019 es el jefe de la oficina de planificación, que es una de las 4 unidades que estructuran la Confederación Hidrográfica. El tercer plan hidrológico, que está actualmente vigente, pues se puede decir que es el alma, el motor de ese plan hidrológico, y se elaboró bajo su dirección y coordinación. Su experiencia profesional abarca todos los campos de la planificación del agua, siempre, y es una de sus características, de la perspectiva de la unidad de cuenca, que es algo que al parecer nos lo inventamos en la cuenca del Ebro hace casi 100 años y que seguimos los que estamos allí pues muy empeñados en que se mantenga. Es un experto en temas de balance de agua en el suelo, en balance de agua en cuencas, en modelización de cuencas y acuíferos, y cada vez es más experto en procesos de participación, en toma de decisiones y en divulgación. Siempre está dispuesto a acudir cuando se le llama a poner luz y a poner concordia en los temas del agua, que ya sabéis todos que son realmente problemáticos y que los vivimos con mucha visceralidad. Miguel, tienes unos 50 minutos para que nos hables de si vamos a tener menos agua, qué evidencias científicas hay y qué cosas todavía no tenemos especialmente seguras. Gracias. Muy bien, pues Javier, muchas gracias. Muchas gracias a la Real Academia de Ciencias de la Universidad de Zaragoza por la invitación a venir hoy a dar esta charla, y luego la Fundación Ibercaja también, que nos acoge en esta magnífica sala con unos medios estupendos. He de decir que, en primer lugar, mi sensación es que vengo a dar esta charla y siempre es de insatisfacción, porque el cambio climático es un tema tan amplio que siempre te da la sensación de que no lo vas a abordar en toda su amplitud. Preguntaba yo por qué en estas sesiones vamos a hablar de 3 temas, que es montes, enfermedades y agua. Digo, si es que el cambio climático es todo, lo vais a ver durante la exposición.
Cambio climático ya lo hemos visto que nos va a afectar a muchas cosas, que nos está afectando, que nos afectará más. Y esto toca a muchísimos ámbitos, no es nada nuevo. La temperatura es un factor clave en la definición de la vida humana. Civilizaciones han aparecido y desaparecido por cambios de temperatura y lo que lleva asociado, por periodos fríos, calientes, y bueno, por eso no es raro que nos preocupe este tipo de temas. Lo que sí que es importante es huir de visiones extremistas, huir de apocalipsis, analizar los datos y hacer una toma de decisiones entre todos, muy importante, porque nadie tenemos ninguna verdad, y que nos permita ir avanzando en una dirección razonable, y de eso es de lo que quiero hablaros hoy, de lo que plantea el tema, en qué punto estamos con el cambio climático y agua, y luego qué medidas de adaptación, cómo nos adaptamos. Yo meteré un puntito de mitigación, porque creo que es importante hablar de la mitigación también, y bueno, pues ese es el esquema de la exposición que voy a hacer. Me dicen que tengo 50 minutos, me pongo el cronómetro en marcha, ya serán un poquito menos, ¿verdad? Y bueno, tengo aquí las notas que iré viniendo a ellas cuando acuda, pues que sepáis que tengo aquí un montón de cosas para decir, de las cuales seguramente voy a decir un 50 o 60%, no pasa nada. Lo importante es que la idea os la transmita clara en cada momento de la presentación. Cambio climático y agua, pues en primer lugar, la primera variable en la cual hay un consenso claro es el tema de la temperatura. Lo pongo con esta imagen de un atardecer en la ribera del Ebro en el año 2020, cuando salíamos de la pandemia. Uno iba a ver Zaragoza y bueno, ahí teníamos ya un aspecto magnífico del río Ebro y ese sol, que efectivamente sí que tenemos un consenso generalizado, esto yo creo que ya cabe poca discusión, en ese incremento acelerado de temperaturas que estamos sufriendo en nuestra querida Tierra. Se habla de un incremento de 0,2 grados centígrados cada 100 años desde 1950, de 50 a 24, son 7 periodos de 10 años, multiplicado por 0,2, 1,4 grados centígrados de incremento de temperatura, y con previsión a futuro de que la cosa va a ir a más. Ya no es nada nuevo, las olas de calor ya las hemos incorporado en nuestro vocabulario, ¿verdad? Ya hablamos ya también normalmente hasta de noches tropicales, noches ecuatoriales, de que sean más de 20 grados, 25, y esto ya lo tenemos ya incorporado en nuestra conversación cotidiana cuando llega sobre todo el verano. Hemos pasado un periodo reciente de unas muy elevadas temperaturas, en el caso de la cuenca del Ebro, de una sequía muy fuerte en el año 23, y bueno, pues esto nos está marcando ya un poco la evidencia de que algo puede estar pasando y que por lo tanto tenemos que actuar. Os voy a presentar durante la exposición unas tablitas de este estilo, que os voy a explicar ahora, pero es muy importante que cuando hablamos de cambio climático entendáis las palabras que se suelen emplear. Una primera que sale en prensa muchas veces es cuando hablamos de escenario RCP 4.5, que es un escenario en el cual se supone que nos vamos a portar bien en el futuro, vamos a limitar nuestras emisiones y por lo tanto la cosa irá un poquito peor, pero no muy a peor. Y ese es ese escenario que los que analizan los modelos pues nos lo presentan con esas siglas. Hay un escenario más pesimista, RCP 8.5, que si no vamos a hacer nada, vamos a seguir igual de mal que hasta ahora con las emisiones, con lo cual es un escenario más catastrofista. Tener en cuenta que cuando en la prensa o cuando alguien habla y se fija solo en el escenario 8.5, es alguien que está yendo a un escenario muy pesimista, muy negativo, con lo cual lo que diga, saber que está dando una visión muy extrema. Si hablas del 4.5, pues eres de carácter optimista, y si hablas de la media, que es lo que pondré aquí, pues ya estás intentando buscar una posición, digamos, razonable. Aquí tenemos la previsión de incremento de temperatura en la cuenca del Ebro para distintos periodos. Entonces, estas simulaciones que nos ha hecho un centro de investigación que se llama el CEDEX, en un estudio que hizo para la Oficina Española de Cambio Climático en 2017, cuyas conclusiones siguen siendo válidas, puesto que los nuevos estudios van, digamos, en la misma dirección, pues nos habla de un incremento de temperatura media en la cuenca del Ebro de 0,9 en los años 10-40, de 1,7 en los 40-70 y de 2,9 en los 2070-2100. Incremento respecto a la media de referencia, que es la del año 61-2000. Bueno, pues a partir de ahora hablaremos de incrementos respecto a esos años
y vamos a ver cómo se va a ir comportando la cuenca en distintas componentes. Temperatura, ya vemos que hay una previsión de un incremento medio a 100 años de 3 grados centígrados, bueno, la cosa, y luego además con efectos, digamos, concretos, como puede ser, se habla mucho de la reducción de los números de días de helada, y bueno, pues aspectos que desde luego que pueden condicionar en buena parte nuestra vida cotidiana. Lluvias. Con esta pequeña figura así de un túnel con una lluvia simulada con el ordenador, en fin, un poco cutre, pero bueno, la idea era transmitir esa sensación de lluvia. Aquí hay una idea clara. Hasta hoy en día los datos indican que no tenemos una evolución en las lluvias de un descenso claramente definido desde el punto de vista estadístico, en general y para la zona de Aragón, Cuenca del Ebro. Sí que ahora se está hablando de que en la parte sur de España sí que se está destacando esa tendencia a una disminución de las precipitaciones en las series medidas, las actuales, y en el caso de la Cuenca del Ebro, pues bueno, según los estudios, en algún caso se ve que empieza a haber, pero luego también un año de más lluvia y no, bueno, pues ahí está en discusión. Es decir, que en la situación actual la disminución de precipitaciones no es del todo clara en nuestro territorio. Sí que se habla del número de días de lluvia que está disminuyendo, que la intensidad de las precipitaciones es cada vez más intensa, menos días pero más intensa. Bueno, eso hay estudios que lo apuntan. Nosotros vamos como antes a nuestra gráfica y vemos la previsión a futuro. Lo que está claro es que los modelos apuntan que a futuro va a haber una disminución de precipitaciones, ponemos ahí esos valores medios, que a 2100 puede ser de una disminución del 7% de las lluvias en la Cuenca del Ebro. Es decir, los modelos nos están diciendo que cuidado que a futuro podemos tener menos lluvia y esto es una cosa pues, que es muy importante tenerla en cuenta en nuestras decisiones. La manera de llover está cambiando, ya sabéis, por el incremento de temperatura, pues ese hielo se funde antes que lo que teníamos en la actualidad. Ahora ya sabéis, cuando la nieve del Pirineo se fundía, teníamos esos mallencos famosos, que eran mayo o junio. Quién sabe si dentro de unos años no serán mallencos, habrá que decir abrencos, o no sé cómo lo llamaremos, pero en todo caso este cambio de comportamientos hay que estudiarlo para ver si de verdad son estables o no, y por supuesto adaptarnos a ese cambio de la manera de llover. Bien, vamos ahora. Hablábamos de temperatura, de precipitación. Vamos a hablar ahora de las aportaciones a los ríos. A los que trabajamos con el agua nos gusta más porque la aportación es lo que cae a los ríos, lo que guardamos en embalses, lo que se nos queda en los acuíferos para ser usado, y además es un concepto que totaliza mucho lo que está ocurriendo en las cuencas. Con este paisaje del río Esera en el congosto de Olvena, pues comentar que las aportaciones en nuestros ríos dependen de muchas cosas, dependen, pues en primer lugar, de la lluvia, por supuesto, pero también de los usos de agua que tenemos en las cuencas, de la masa forestal. Si la masa forestal cambia, las aportaciones cambian por la propia efecto de la lluvia cuando cae en la vegetación, por supuesto de la temperatura, más evapotranspiración, y por lo tanto pues es un elemento que tiene bastantes aspectos para ser analizado, pero lo que sí que quiero reflejar en esta gráfica nos fijamos en esta de aquí, que es del informe de seguimiento del plan hidrológico del año 22-23, hemos reflejado el comportamiento de la cuenca del Ebro en aquellas zonas en las cuales no hay usos de agua, es decir, refleja un comportamiento de lo que está lloviendo en la cuenca de forma natural. Y esta es esta línea azul, y en ella vemos que en el informe de seguimiento actual sí que vemos que hay una tendencia a ver que la aportación en esas zonas de cabecera no afectadas está disminuyendo. Bien, si hiciésemos este mismo análisis el año anterior, fijaros qué curioso, como no teníamos el año 22-23, que ha sido una sequía fuerte, la línea prácticamente se queda horizontal. Entonces, ¿hay tendencias en las aportaciones en los ríos? Bueno, pues aquí vemos que depende de la serie que utilizas. Estamos en ese límite que según el año que tenemos, pues hay o no la hay. Es decir, que por el momento no hay una tendencia clara en nuestros ríos con la lluvia y con el efecto de los bosques, pero sin tener en cuenta los usos de agua. Bien, ahora si nos planteamos cuál es la previsión a futuro,
Pues aquí tenemos las proyecciones que os mostraba antes, con un poquito de detalle, dado que son las aportaciones y siempre le damos un poquito más de detalle. Aquí tenemos las predicciones que se hacen con los modelos RCP 4.5, que nos portamos bien, recordar. Y fijaros que en este escenario son escenarios climáticos con modelos muy diversos y lo que tenemos no es un único valor, la línea roja, sino que tenemos es un intervalo de valores según todos los modelos que se aplican. Es decir, tened en cuenta que cuando ya decimos un número, detrás hay un trabajo de modelación climática y luego hidrológica tremendo. Y luego hablamos del porcentaje medio de la línea roja para el 4.5 y de la línea roja aquí para el 8.5. Y ese es el valor que decimos, un 18% de descenso, pero en realidad detrás hay una realidad de análisis tremendamente importante. Bueno, vemos que a futuro las aportaciones, según las simulaciones, disminuirán los dos escenarios, más en el de que si nos portamos mal, que en el que nos portamos medianamente bien. Vamos a ver los estadísticos globales y vemos que la serie de aportaciones en nuestros ríos, el agua con el que contamos para su uso, disminuirá en el año 1040 un 4,5% y en el año 70-100 un 19%. Bueno, estos datos son fundamentales. Nos están diciendo que pensemos que a futuro la previsión que tenemos es que es posible que contemos con menos agua para nuestros usos y para los ecosistemas y para atender todas las funciones del agua que le demandamos. ¿Y cuánto? ¿Mucho o poco? Bueno, pues ahí tenemos esos porcentajes. Digamos a un horizonte medio 4,5% y a un horizonte largo 2100 un 20%. Estos datos en los planes hidrológicos, que son los que gestionan el uso del agua, son los que empleamos a futuro. Cogemos las series de aportación actuales, le aplicamos una reducción del 5% y del 20%, redondeado, según el escenario a simular, 2010-40 o 70-100, y con eso decidimos si hay agua suficiente para nuestros usos de agua. Entonces, el aspecto principal es que en la planificación tenemos en cuenta estos valores para contar con que es posible que tengamos menos agua para nuestros usos. Y eso nos hace pensar que estamos teniendo en cuenta el cambio climático en nuestras decisiones en este aspecto que es muy importante. Y esto viene de este análisis que sale de aquí. ¿Vale? Como veis, la respuesta a la pregunta que me hacía el título de la conferencia ya se va dibujando, ¿verdad? Con este tipo de datos de si vamos a tener menos agua. Bueno. Hay más aspectos del ciclo hidrológico que voy a destacar de una forma rápida. El primero es la recarga a nuestros acuíferos. Aquí tenéis la foto del acuífero de Alfamén, cerca de Zaragoza. La foto no es muy buena, ahí está el Moncayo nevado, aquí tenemos explotaciones de agua subterránea. Y bueno, pues la cosa es que qué pasará con el cambio climático, con esos escenarios respecto a la recarga. En principio, con los datos actuales de las redes piezométricas no vemos un descenso, pero las previsiones a futuro nuevamente nos apuntan a descensos del orden del 4% de la recarga a los acuíferos en el horizonte 1040 y en el 2070-2100 un descenso de la recarga del 16% respecto al periodo de referencia. Bueno, hay gente que puede decir es mucho, es poco. Bueno, esto lo que es importante es que cada sistema de explotación de agua subterránea tenga esa perspectiva de que aún a este horizonte pues hay que prever que ese agua disponible en nuestros acuíferos pues va a disminuir en esos valores. Bien. Vamos a hablar un poquito de sedimentos. Ya sabéis que los ríos, además de agua, llevan sedimentos. Hay un tránsito sedimentario, que es el que hace que nuestras montañas se vayan erosionando y que esos sedimentos terminen yendo al mar, donde se terminan formando los deltas o entrando en la dinámica marina. Muchas veces este recorrido sedimentario se nos olvida cuando hablamos de agua, pero está embebido en todo nuestro trayecto del agua a lo largo de nuestra cuenca. En principio, los cálculos dicen que la aportación o los sedimentos que se producen en la cuenca es por cada kilómetro cuadrado, la media son 100 toneladas y año por kilómetro cuadrado. Eso multiplicado por 85.000 kilómetros cuadrados son 8,5 millones de toneladas año, que es lo que se estima que la cuenca del Ebro echaba al mar cuando no teníamos personas, ni teníamos gente, ni teníamos embalses, ni nada. La situación obviamente hoy ha cambiado con los embalses son grandes trampas de sedimentos y hemos pasado de esos 8,5 millones de sedimentos de toneladas a 0,2.
Pues fijaros qué diferencia. Hemos hecho un cierre con nuestros embalses y lo que presento aquí es el caso del embalse de Mequinenza, una foto hecha en el año 2022 con un determinado caudal, estaba bajito el embalse, y lo comparamos con una foto que hicimos en el mismo punto y con el mismo caudal 10 años antes, que es la siguiente diapositiva. Entonces, fijaros cómo en el año 2012 teníamos una estructura todavía que daba de cauce principal, con un cauce secundario que hacía una pequeña vuelta, un pequeño meandrín, y una isla ahí. Sin embargo, vamos, 10 años después, eso ya todo se ha quedado relleno de sedimentos, porque el embalse, conforme va funcionando, llegan sedimentos y se van acumulando ahí. Es esa dinámica sedimentaria que en nuestros embalses pues se queda retenida, a no ser que hagamos una gestión especial para su movilización y si es viable. ¿Por qué os cuento esto? Porque el cambio climático afecta también a esa tasa de producción de sedimentos. Eso los geomorfólogos lo saben muy bien. Cuando hay un periodo cálido, más temperatura, más vegetación, por lo tanto el agua erosiona menos, por lo tanto hay menos sedimentos en nuestros ríos. Es un ciclo reconocido en la geología y que, bueno, yo creo que también en estos momentos el cambio climático pues está produciendo. No somos capaces de cuantificar ese descenso, aunque sí que es verdad que en algunos embalses se ha estudiado ya, se ha constatado ese descenso de producción de sedimentos, como es en el caso del embalse de Barasona, ¿vale? Bueno, pues otro efecto que está ahí también, que hay que tener en cuenta, y luego ahora voy a plantear el efecto a los usos de agua, que es un aspecto muy importante, con esta foto de un campo de maíz en la laguna de Sariñena, y este aspecto es un aspecto fundamental, el efecto del cambio climático en nuestros usos económicos y, por lo tanto, en toda la sociedad. Decíamos que más temperatura, menos precipitación. Evidentemente, nuestros cultivos van a necesitar, como la temperatura es mayor, van a necesitar más agua para su actividad, ¿vale? Por lo tanto, tenemos hecho un análisis en el cual hemos valorado cuál es el incremento que van a tener nuestras plantas para poder producir, para obtener una vida vegetativa adecuada. El incremento, lo que llamamos la evapotranspiración de los cultivos, que es esa capacidad de evaporar para tener su vida y su producción normal. Y claro, como la temperatura va a ser mayor, pues la necesidad de evapotranspiración va a ser mayor en este porcentaje. 3,5% en 10-40 y 13% más en el 70-100. Esto, pues lo saben los agricultores, cuando hay olas de calor, pues tienen que dar más agua a los regadíos para que las plantas estén bien. Y también la preocupación de a futuro, con el cambio climático, cómo va a afectar a esas necesidades de riego. Ese aspecto lo se ha analizado ahora en un trabajo recientemente presentado en la Confederación el mes de septiembre pasado, y allí se ha evaluado la necesidad de riego de nuestros cultivos de la cuenca del Ebro, cuánto va a subir según, como siempre, nuestro escenario 4.5 o 8.5. Y lo que se ha evaluado es que para el horizonte 2045, para que nuestros cultivos funcionen adecuadamente bien, hay que subir la necesidad hídrica en un 7%. Y en el 2100 habrá que subirla para que funcionen igual que ahora en un 20%. ¿Vale? Por lo tanto, este es un dato muy interesante. Hasta ahora se había evaluado el incremento de evapotranspiración en la cuenca del Ebro. Ahora ya tenemos una evaluación de la necesidad de riego de nuestros cultivos y esa preocupación de los agricultores que decían, oye, el cambio climático a futuro me puede afectar en el agua que yo necesite. Bueno, pues ya le hemos puesto incluso un valor de incremento y es un aspecto que ya podemos analizar cuantitativamente. El tema agronómico es mucho más amplio. El efecto del cambio climático hay gente que lo resume en dos aspectos principales, la elevación de la costa y la aridificación del interior. Esa aridificación, es un poco de lo que estamos hablando todo el rato, pues tiene muchas aristas. Hay gente que habla de los forrajes puede ser que en el Pirineo sean mayores, por la evolución, digamos, zonas que ahora son limitadas por el frío que tienen, que puedan ser buenos campos de forrajes nuevos, pero los forrajes del centro de la depresión, si la temperatura es demasiado elevada, pues producirán menos, y eso es un aspecto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, las viñas, hay trabajos ya muy interesantes de la evolución que tienen que tener las viñas para que la producción de calidad que tienen
qué migración tienen que tener, porque si hay mucho calor ya no funcionan bien, entonces hay que buscar otros lugares para que tengas una buena producción de uva para vino. La estructura de los patógenos en la agricultura. No hay heladas, si no hay heladas hay un cambio del tipo de patógenos que tenemos y hay que adaptarse a ello. Por ejemplo, las dobles cosechas, el cultivo de maíz, ciclo corto, es que ahora se está prolongando en septiembre y muy bien, porque es que septiembre es un buen mes de riego por la temperatura. Bueno, podríamos ir sacando temas relacionados con esto y además muchos ya los propios sectores ya los tienen percibidos y están tomando decisiones por anticiparse, ¿no?, a las decisiones a futuro. Leía para presentar esta charla que hay un instituto de investigación del impacto del clima en Alemania, en Potsdam, que lo he visto citado en varios sitios, debe ser un instituto importante que evalúa el impacto del clima a nivel mundial. Y era curioso porque decía que había evaluado que España dentro de la Unión Europea era un país donde el impacto podía ser más severo y que podía suponer que en el 2050 el potencial de crecimiento, en vez de ser el 100% que pudiera tener, sería el 80%, una disminución del 20% potencial por efectos de las limitaciones económicas que tiene ese efecto del cambio climático. Entonces, bueno, no es que vayamos a perder, sino simplemente que de lo que podemos ganar del incremento de nuestra actividad en ese 2050, pues que tendríamos que ganar un poquito menos por las limitaciones que da el cambio climático. Me ha parecido una reflexión interesante que totaliza todos estos efectos socioeconómicos del cambio climático y, bueno, como os decía, trabajo, referencias ahí para estar aquí hablando horas y horas y no creo que aguantase. Muy bien. Venga, seguimos. La calidad. La calidad suele ser un aspecto que muchas veces no hablamos mucho de él. Es verdad que los efectos en la calidad del agua, calidad en un sentido amplio, no solamente físico-química, sino también de elementos biológicos, de estado de ribera. Claro, los cambios son tan lentos y son poco a poco. La variabilidad climática de nuestro clima es tan amplia que muchas veces en esa variabilidad se nos enmascaran muchos efectos. A la hora de hablar de la calidad y cosas constatadas en los ríos de la cuenca del Ebro y de Aragón, pues la verdad es que sí que se ha visto una cierta tendencia a un incremento de proliferación de algas, cianobacterias en algunos embalses, y que puede tener que ver por ese incremento de la temperatura que tenemos en nuestras aguas. También hay gente que ha citado los efectos de, al haber menos caudales en los ríos, que puede haber un incremento de las sales. La cuenca del Ebro es una cuenca muy salina. Los flujos lentos tienen un carácter muy salino. Se ve muy bien en muchas estaciones de calidad. Cuando hay caudales altos, el agua es de baja salinidad. Cuando esos caudales bajan, hay más escorrentías lentas que están mucho tiempo en contacto con el terreno y la salinidad sube. Hay un ciclo de caudal-salinidad muy claro. Si el caudal va a ser menor, la salinidad será mayor. Y eso pues también es un efecto que quizás en un futuro se pueda detectar. La estación de Tortosa, que es la totalizadora de la cuenca, efectivamente a nivel de concentraciones de sal sube un poquito, aunque a nivel de masa de contaminante de sal, es decir, concentración por caudal, como el caudal baja, pues más o menos se mantiene. Es decir, las masas que se exportan en la cuenca son las mismas, pero la concentración, como hay menos agua, sube un poquito. Entonces, bueno, son efectos de calidad sutiles que no generan problemas gordos en sí mismo por el momento, pero hay que estar atento. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, uno piensa que si la temperatura ha subido 1,4 grados, 0,2 grados cada 10 años, que os decía, bueno, pues en las estaciones de caudal, en el agua de los ríos, habrá subido. Bueno, pues la realidad de los datos siempre es más complicada que un planteamiento sencillo. Por ejemplo, aquí he volcado los datos de temperatura en 3 estaciones en el río Ebro, Miranda de Ebro, Zaragoza y Ascó. Estos son datos de la red SAICA de la Confederación, son muy buenos datos, los mejores se pueden tener porque hay una instrumentación buenísima y bueno, diríamos, pues bueno, en teoría se ha subido la temperatura que hablamos desde el año 2000 hasta el 22. Pues bueno, 10 años sería 0,4 grados, según esa ley que he dicho antes. Bueno, pues vamos a Miranda de Ebro y la temperatura baja. Esto es lo que pasa con los datos. Si no tenemos datos, llegamos a mejores conclusiones. Cuando hay datos ya, el caso de Ebro en Zaragoza sí que parece que sube y, sin embargo, Ebro en Ascó, pues parece que se queda. Bueno, lo que os digo, los temas de calidad hay que analizarlos siempre con muy buena información y luego siendo muy riguroso en su análisis. Y en ello, pues tendremos que seguir. Hay más
Aspectos de tipo ecológico, son muchos los conocemos, voy a nombrar algunos, pero sí que no querría dejar de ver de esa perspectiva. Las poblaciones de las prácticas migratorias de aves. Aquí pongo una población de cormoranes, una foto del 2016, ahora habría que ir a verla, en esos momentos era permanente. Los cormoranes antes venían y luego se marchaban, ahora se quedan y son auténticos pescadores de nuestros peces y ya están ahí más a gusto que a gusto. Hay efectos como la mariposa, las mariposas dicen que están disminuyendo. Prevén que los vegetales de montaña va a haber una migración importante, una extinción posiblemente en los de alta montaña importante por ese incremento de temperatura. Los bosques os lo hablará en la siguiente sesión, pero se prevé también una movilización. Esas especies que requieren frío pues puede que se vean afectadas, sin embargo las que requieren climas más cálidos se van a ver potenciadas. Yo qué sé, los anfibios en las charcas, parece un tema, pero en las charcas, si va a haber menos lluvia, va a haber menos charcas, hay anfibios que dependen de esos pequeños cuerpos de agua que hay en los caminos y en los terrenos, pues es posible que algunos se vean especialmente afectados, sin embargo otros, los que requieren más sequedad, pues se potenciarán, y yo que por nombrar pues las garrapatas recientemente, que es un tema que ahora ha explotado. Las garrapatas son muchos los posibles factores, pero dicen que uno puede ser los efectos del cambio climático también, por ejemplo, y podríamos seguir hablando de efectos posibles, pero tampoco es el objeto de la charla de hoy. Sí que volvemos al agua y nos vamos al delta del Ebro, en el cual pues ya nos aproximamos a esa dinámica marina. Hablan de elevación de 1 metro hasta 2100, es el valor un poco que se da de referencia en la bibliografía. Y bueno, eso en el delta del Ebro, pues lo que tenemos es que si elevamos 1 metro el nivel del agua, cuando vengan temporales, pues ese metro pues hará que el nivel del agua penetre más en el delta y puede dar problemas o requerir una adaptación del delta que no sea deseada por los habitantes del delta. Y además tener efectos ambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un efecto claro que tenemos también que tener en la cabeza. En la cuenca del Ebro y a nivel de España, pues el impacto de la elevación del nivel del mar en muchos puntos pues también es un aspecto que se está estudiando mucho para ver qué medidas de protección se deben dar. Y luego, además, podemos pensar ya en efectos de tipo físico-químico en el mar. Tenemos el tema del calentamiento, que ya sabéis que desde marzo del 23 se ha detectado un calentamiento del agua del mar a nivel mundial, muy significativo, pero muy importante, el cual pues hablan del Niño, de algunos efectos. Hablaban en la prensa hasta de que los barcos ya no utilizan azufre y entonces eso podría suponer un mayor calentamiento. Bueno, quiero decir, los investigadores pues van ahí un poco intentando acotarlo, pero lo que está claro que ha sido un calentamiento del mar a nivel mundial extraordinario, el cual ya ha bajado un poquito, pero todavía seguimos en valores muy altos. El mar también, el cambio climático, el incremento de temperatura tiene un proceso de acidificación, eso está descrito, es decir, el pH baja y eso es un efecto del propio incremento de temperatura. Desde el punto de vista ambiental, no sé si es muy grave o no, pero bueno, es un efecto que también es constatable en la bibliografía y bueno, pues son cuestiones que están ahí, que no provocan un colapso en sí mismas, pero bueno, que es importante sobre todo conocer y saber que están ahí. Bueno, del delta luego volveré a hablar cuando hable de las medidas. Yo creo que por el momento ya, como descripción básica, llevo 26 minutos, ya termino esta parte y vamos a hablar un poquito de lo que me interesa también, sobre todo hablar de lo que estamos haciendo y lo que nos queda por hacer. Quiero que el mensaje sea un mensaje positivo, No se trata de machacarnos ni de decir lo mal que lo hacemos, no, al revés. Estamos haciendo cosas muy bien y tenemos que seguir haciéndolas muy bien. Y eso es lo que voy a intentar demostraros en esta segunda parte de la exposición. ¿Qué estamos haciendo y qué cosas tenemos que seguir haciendo bien para contribuir a adaptarnos a esta nueva situación? Y en primer lugar, la primera reflexión es decir que yo creo que en los países mediterráneos estamos muy preparados a los cambios. Por nuestras características del clima, tener años con grandes inundaciones, con grandes sequías, es que es nuestro ADN, es nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Y por lo tanto yo creo que partimos de un punto muy bueno, lo que no quiere decir que haya que reflexionar mucho y tomar decisiones adecuadas. Y vamos allá. Mitigación. La mitigación es lo que hacemos para evitar el cambio climático, es decir, lo que hacemos para evitar ese incremento de CO2 en nuestra atmósfera.
Desde la gestión del agua, ¿qué tenemos que apoyar o tener muy en cuenta con la mitigación? Lo primero, el tema de aspectos energéticos. Sabéis que la energía es el gran motor de ese CO2 por el momento que nos genera ese cambio climático, por lo tanto, todo lo que sea potenciar esas energías renovables es algo que es bueno para ayudar a mitigar, y empezamos con los temas hidroeléctricos. Las centrales hidroeléctricas en la cuenca del Ebro son 300, producimos el 20% de la energía hidroeléctrica de toda España, y por lo tanto pues tenemos que continuar manteniendo ese potencial hidroeléctrico. De las 300 hay 93 centrales que Red Eléctrica dice que son estratégicas, porque son centrales que en el momento que hace falta meten la energía, es la gran ventaja de la energía hidroeléctrica, y entonces que es una energía de muchísima calidad. Eso las grandes. Luego también tenemos las centrales pequeñas, que ya esas ya no producen tanto. Algunas ya se están empezando a extinguir sus derechos, entonces cada caso pues hay que ver si esa central merece la pena que se siga funcionando o ya hacerla desmantelar. Bueno, eso ya es lo que la Confederación deberá plantear en cada caso. Ahí luego el fomento de las energías reversibles, de las centrales energéticas hidroeléctricas de bombeo, que llamamos, que son como grandes pilas cuando hay sobrante en la red. No es la hora de comer. Pues lo que hacemos es ese sobrante, subimos agua desde nuestros ríos a embalses en alta cota. Este es el Libón, la central de IP en Canfrán, que bombeas el agua desde el propio río hasta un Ibón que está a unos 1000 metros de altitud. Cuando sobra en la red lo subimos arriba y luego cuando hace falta pues lo bajamos, turbinamos y producimos energía. Desde el punto de vista energético es una energía muy importante para estabilizar esas energías renovables que no tienen regulación, y bueno, pues es un aspecto que a nivel de trabajo en la Confederación pues se debería dar cobertura a las que sean necesarias dentro del mapa energético nacional, por supuesto. Podríamos hablar aquí de otras líneas de energía, que es importante que el agua se posicione. La polémica de las centrales hidroeléctricas flotantes, ya sabéis que esto ha salido un decreto, el Gobierno de Aragón ha dicho que en Aragón no tiene que haber. Pues ahí está el tema de las placas solares y desde qué punto de vista el agua puede ayudar a su desarrollo o no. Hay un debate, pero bueno, el tema está planteado. El tema de la integración de las renovables con los sistemas de explotación, el autoconsumo, ahí desde nuestras comunidades de regantes y desde nuestros sistemas de explotación pues está avanzando mucho. El hidrógeno verde, hay peticiones en la cuenca del Ebro que van en tramitación, en lenta tramitación, pero es un tema que desde luego a futuro tiene su importancia, y baterías y todo lo que se nos ocurra en la parte que la gestión del agua le puede dar. Aquí siempre es importante tener en cuenta eso. Un pequeño apunte con esta diapositiva, que es la agricultura, producción de alimentos y la fijación de carbono atmosférico. No voy a desarrollarlo, simplemente quiero decir que todo el trabajo que se hace del agua vinculado al sector agrícola tiene un papel en la fijación de carbono, el propio sector lo dice, y yo creo que es importante en medidas de mitigación nombrarlo aquí. Pero nos vamos a las medidas de adaptación. Medidas de adaptación, que es lo que hacemos para superar los inconvenientes que nos provoca el cambio climático. Y bueno, aquí en primer lugar quiero hablar del tema de los abastecimientos, que es lo que nos preocupa siempre como ciudadanos. La prioridad principal del uso del agua es tener agua de boca garantizada y de calidad. Es el uso prioritario, todo el sistema trabaja para él, como tiene que ser. Y bueno, garantizar esa seguridad hídrica de esos abastecimientos es una línea de trabajo que hay que seguir potenciando con proyectos como los que os nombro ahora, que destaco. Yo recuerdo cuando salió el proyecto de Vitoria, Ciudad Ahorradora del Agua, que también le acompañó luego Zaragoza, Ciudad Ahorradora del Agua, estamos hablando de los años 2005 por ahí, en los cuales se hicieron campañas de ahorro urbanas muy importantes que llegaron a reducciones de consumo urbano muy significativas. Creo que Zaragoza disminuyó su consumo de 100 hectómetros cúbicos a 60, una cosa así, con estas campañas, y luego renovación de infraestructuras. Esa línea de trabajo me parece que es una línea que hay que seguir. Se trabaja muchísimo en la mejora de los sistemas de abastecimiento urbano.
Muchas veces no nos enteramos, lo hace el ayuntamiento, hace las obras, nos molestan, nos cortan el tráfico, pero ese tipo de trabajos son fundamentales porque incrementan la garantía y la eficiencia de nuestros sistemas. Los sistemas de abastecimiento tienen una serie de épocas en su vida. La primera es encontrar fuentes de consumo. Pues Zaragoza tuvo el Canal Imperial de Aragón a final del siglo XVIII y eso fue un gran avance. Luego amplió sus tomas complementarias. Cuando ya tienes un poco tus tomas establecidas y tus primeras redes, luego viene la renovación de tus redes, que ya las has hecho y no has pensado en su eficiencia. Renovación de tuberías. Luego ya empiezas a poner contadores para que todo el mundo pague lo que consume. Sistemas de facturación doble. Campañas de concienciación, ahorro, campañas luego de digitalización, que ya es un estadio de eficiencia de las redes de control muy importante en el que se está trabajando mucho ahora. Y luego ya pasamos a futuro a las redes separativas o a lo que tenga que venir. Bueno, esto es una evolución de los abastecimientos, posiblemente de decenas o de cientos de años, pero hay que continuar en esa evolución para tener el agua con la mayor eficiencia posible. Y hablo de los grandes abastecimientos, pero también quiero hacer una mención a los pequeños pueblos, las pequeñas localidades, que muchas veces son las más vulnerables. Tienen pequeños pozos, pequeños manantiales, pero luego resulta que cuando hay una sequía son las que más sufren. En la cuenca del Ebro tenemos la estadística de que en 6 años el 10% de las poblaciones va a tener un problema de suministro. Fundamentalmente de ese 10%, el 7,5% será por problemas de cantidad, sequías, periodos secos, y el 2,5% por problemas de calidad, nitratos, algún problema de contaminación, turbideces. Por lo tanto, es muy importante que nos acordemos también de esos pequeños municipios para apoyarles en todo lo que necesiten para mejorar también esa garantía de sus sistemas. Ese es el caso de un pueblecito, en un castillo, que está en las 5 villas, en el cual este año han hecho la renovación de los depósitos, una inversión no muy grande para el pueblo, importante, no sé si era de 100 y pico mil euros, que han cambiado los depósitos por unos que ya lo veis, qué chulada. Hasta ahora tenían 2, uno con filtraciones, lo tuvieron que dejar de usar. Y bueno, es que un castillo el año pasado renovó las carreteras y también cambió todas las tuberías del que había debajo de la carretera, y eso supuso una mejora de la eficiencia muy, muy significativa. Con lo cual, esto también, todo lo que se hace en los pequeños abastecimientos es un aspecto prioritario, se hace mucho y desde luego en el futuro tiene que seguir siendo prioritario. Vamos ahora a otro sector que en la cuenca del Ebro es muy importante, y en Aragón por supuesto, que es el del sector agropecuario. ¿Por qué es tan importante? Bueno, muchos motivos, pero uno de ellos es porque utiliza el 92% de la demanda de agua de la cuenca. Somos una cuenca agropecuaria, producimos alimentos, es nuestra gran vocación de siempre y por lo tanto tenemos un sector que utiliza agua para eso. Pero queremos que la utilice bien y para eso viene el trabajo que se está haciendo en la cuenca del Ebro de modernización de regadíos, que ya teníamos que irnos a 10, 20 años atrás, incluso más, y veríamos que se ha pasado de tener el 35% de la cuenca del Ebro de regadío tecnificado, y en el año 2002 y en el año 2022, 20 años después, estamos en el 58%. Hemos subido un 23% de la cuenca en regadío modernizado, lo cual es una auténtica pasada. Es un esfuerzo de tecnificación y modernización que han hecho nuestros agricultores con ayudas públicas, es decir, ayudas de todos los ciudadanos, pero bueno, ahí está que tenemos cada vez una cuenca más eficiente. Y sobre el tema de la modernización, que por lo tanto es una medida estrella, la gran pregunta es ¿y qué pasa con el agua que se ha liberado, si se ha liberado de esa modernización? ¿La modernización es para ahorrar agua o para qué es? Entonces, la modernización que estamos haciendo nosotros es una modernización, en esta gráfica lo represento, es una gráfica que recoge el agua que se han llevado grandes sistemas de regadío en la cuenca del Ebro, por un total del orden de 500-600.000 hectáreas. La cuenca del Ebro riega 926.000, o sea que estamos hablando de más de la mitad. La tenemos muy bien medida porque son sistemas muy eficientes y lo que vemos es que el agua se ha mantenido y sin embargo la superficie de regadío ha ido creciendo. Aquí tenemos desde el año 90 hasta el año 2023. Es decir, que vemos que parte de ese agua se ha destinado a ampliar los regadíos que teníamos previstos ampliar en la cuenca, lo cual le hemos dado un uso social importante y bueno, pues aquí vemos ese destino que hemos tenido con los datos de esta gráfica. Y es importante, ya que estamos aquí, mirar este dato de aquí, año 2022-23, en el cual vemos que había una bajada tremenda y esto es la sequía del año 23, en la cual
por motivos de falta de agua, nuestros agricultores tuvieron que aguantar el tipo con una reducción del agua disponible del orden del 20-25%. Bueno, hoy en día estamos dando una actualización a estos datos y lo que estamos haciendo, que por la prensa lo conoceréis de estos días, está siendo un trabajo bastante polémico y la idea que queríamos trasladar es que, además de usar este agua para nuevos regadíos, gracias Javier, pues que ya toca hacer una revisión de las dotaciones para ajustarlas a la realidad que tenemos en nuestra agricultura y bueno, pues eso es un poco también decir que el agua, además de utilizarla para esos nuevos usos, también pues al final lleva una eficiencia en el uso del agua, que es también de lo que se trata. Gracias. Muy bien. Dejamos ya el sector agropecuario y vamos a hablar de las regulaciones, las famosas regulaciones, cambio climático y embalses. Este tema es fundamental. Cuando hablamos de cambio climático, unos hablan mucho de eficiencia y otros empiezan a hablar de los embalses que harán falta y ahí ya nos podemos tirar hablando, pues vamos, ya todo el turno de preguntas y más. Efectivamente, los embalses son importantes, que nos van a contar una cuenca como la nuestra, que el desarrollo que tenemos es hacia los embalses. Yo creo que si no tuviéramos embalses, pues igual tendríamos regadíos por 100.000 hectáreas o 200.000, cuando en realidad tenemos 926.000, que podemos hablar de los embalses más que es una herramienta estupenda. Y seguimos haciendo embalses. El plan recoge 5 embalses, 4 de ellos en Aragón y uno en Castilla y León muy pequeñín. Y bueno, pues son embalses que este es Mularroya, bueno, la foto es del 18, lo advierto porque ahora está, la que es del cuerpo de presa ya está terminado. Lo que pasa es que me parece una foto bonita. Entonces, bueno, estamos incrementando el volumen de embalse, pasamos de tener el 53% del recurso de la cuenca en embalse, la capacidad de embalse, del 53% al 59%, que es una subida con estos embalses muy importantes y que nos da garantía y seguridad hídrica. Por lo tanto, este tipo de actuaciones sigue siendo válida, la estamos haciendo y a futuro, bueno, pues en cada plan se irá viendo si han de caber más embalses o no, hemos llegado a un límite y eso es ya objeto de los planes que vayan viniendo en el futuro. Pero como medida está aquí recogida, está en actuación y por lo tanto por eso la nombro. Vamos a hablar ahora un poquito de calidad y aquí hablamos de las depuradoras, un trabajo que se lleva haciendo desde la Directiva de Depuración del 91. O sea, todos estos años que hemos vivido con el crecimiento y la aplicación de esta directiva. Y esta directiva yo creo que se puede calificar como una auténtica revolución ambiental en nuestras aguas. Además, como tiene que ser. Hay una norma que la aprobó, la Unión Europea puso dinero para hacer las depuradoras y ahora ya, eso sí, el mantenimiento de ellas lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Como los pueblos pequeños no lo pueden pagar, lo hacemos de una forma solidaria entre territorios, que son los cánones que arbitran sobre todo las comunidades autónomas. Y en definitiva lo que estamos consiguiendo es que ese agua que de nuestros municipios tirábamos antes sucia y sin preocuparnos, pues ahora estamos echando un agua de una buena calidad que nos hace ser más resilientes ante los fenómenos secos que puedan venir. Por eso es muy importante este tipo de trabajos. Directiva del año 91, que ahora se está actualizando, que va a ser más exigente y por lo tanto cada vez vamos a ir a más mejora en la calidad del agua. No sé si os acordáis vosotros, a final de los años 90, me acuerdo que había artículos que decían el Huerva es un río muerto, el tramo bajo del río Huerva, una auténtica cloaca, recogía lo peor de la cuenca, un polígonos industriales que vertían ahí. Se hizo un colector para mandarlo a la depuradora de Cuarte y el río empezó a mejorar. Empezamos a ver peces que venían del Ebro y se metían en el Huerva. Bueno, pues eso es este tipo de medidas y que nos ayudan a tener unos ríos buenos, que cuando tenemos periodos secos, pues el río no huele que apesta, sino que tenemos un agua razonable. Por lo tanto, cuidar la calidad es un aspecto elemental, básico y que hay que seguir en ello. Y luego en la calidad también tenemos contaminaciones que llamamos históricas, puntuales, como por ejemplo la del barranco la del Lindano en Sabiñánigo, que es un problema de contaminación en Aragón muy importante por una actividad industrial del pasado, que no está ya, pero nos ha dejado una contaminación que tenemos que trabajar, limpiar. Esta foto no es nada buena, es del otro día que pasaba por ahí y se la hice. Y bueno, aquí está la planta de tratamiento de lixiviados del vertedero de Sardás, Lindano, que lo tenemos en este lado.
Por lo tanto, este tipo de actuaciones de mejora de esas contaminaciones del pasado que cuestan mucho dinero y esfuerzo, es muy importante que las vayamos desarrollando. Otro problema, que lo contaba antes Javier, es el tema de la contaminación difusa. El problema de los nitratos en nuestras aguas. Tenemos otra directiva del año 91 también, no sé qué pasó ese año, que parece que se pusieron muy buenos principios en la Unión Europea, y es con el objetivo ambiciosísimo de tener menos de 50 miligramos litros de nitrato en nuestras aguas en Europa. Es un objetivo muy difícil de cumplir, porque luego queremos tener una actividad agrícola y ganadera muy intensa y por lo tanto es difícil compatibilizarlo, por no decir imposible, si empezamos a poner muchas presiones en el territorio. Puede pasarte que vayas a cabeceras donde hay poca actividad, vas aquí con tu medidor, estos de acuarios, los acuarios te venden medidores de nitratos que no valen nada y te permiten ver cómo está tu río, en este caso 0 ppm de nitrato, bueno, un poquito tiene, pero muy bien. Pero claro, también te puedes ir a otros ríos, este es el caso de un río navarro, no porque aquí no tengamos, ni porque no lo quisiera poner, sino porque la foto era más bonita la de allí, y donde vemos que pues, la concentración de nitratos estamos aquí pues fácilmente por 160 cuando el límite era 50. Bueno, pues aquí tenemos se articula una serie de medidas complicadas, de una eficiencia difícil, que es declarar zonas vulnerables, las que están sobrecargadas o que tienen riesgo de superar estos 50, hacer medidas de aplicación, y luego, si esas medidas no surgen efecto, hacer medidas adicionales. Y todo eso con unas redes de control potentes para ver cómo funciona esa contaminación en nuestras aguas. Bueno, pues esta línea de trabajos es muy importante también para adaptarnos a ese cambio climático. Las redes de control, en este caso es una medición. Alguno de los que están aquí ha venido hoy. Y es medir lo que tenemos en nuestras aguas. Bueno, las autoridades sanitarias hidráulicas miden continuamente porque hay que medir para conocer y para actuar. Las redes de control son muy amplias, de todo tipo, de caudales, de niveles pizométricos, de nieve, de nitratos, de plaguicidas, sustancias peligrosas. Bueno, esto sería objeto de... Pero lo importante es que en nuestros ríos y nuestros lagos, nuestros embalses, nuestros acuíferos, nuestros mares los conocemos y eso nos permite pues, saber si vamos por buen camino o no. Y luego, dentro de ese medir, tenemos en la estrella de la corona el sistema automático de información hidrológica, que eso es medir, pero en tiempo real. Es decir, tenemos la cuenca, esa cuenca que gestionamos con una visión unitaria, es que la tenemos en una sala recibiendo del orden de 5.000 señales cada 15 minutos. Y eso nos sirve para gestionar, detectar problemas y actuar. Eso de una potencia en la gestión y de una seguridad en la toma de decisiones tremenda. Y también nos sirve para planificar, con lo cual nos permite tomar decisiones responsables con mucha información. El caso del delta del Ebro, teníamos el problema de la elevación del nivel del mar, hay medidas de tipo costero, esta es la playa de la Marquesa, que se ha restaurado a raíz de la erosión que hubo con el problema del huracán Gloria, el temporal Gloria, eso lo hace Costas. De eso no hablamos porque nosotros hablamos de aguas continentales, pero es importante nombrarlo. Y luego a la Confederación lo que está trabajando mucho es en favorecer el tránsito sedimentario desde nuestros embalses, lo cual es un tema muy complicado, es muy ambicioso, muy difícil, pero estamos ahí haciendo una serie de experiencias para intentar favorecer que esos sedimentos se muevan lo más posible para intentar ayudar al delta a que esté en mejores condiciones. Trabajo largo y complicado, pero estamos ahí. No solamente es para el delta, sino que luego en otros embalses de la cuenca hacer estrategias para gestionar esos sedimentos de una forma más ágil puede hacer que los embalses tengan más volumen útil para nuestros usos. Es decir, que es un tema que interesa a todos. Y luego planes. Yo trabajo en la oficina de planificación, con lo cual tengo que hablar de planes. Y además hablar de planes es muy importante porque tener planes, si tengo un plan, sé lo que tengo que hacer, estamos todos más tranquilos y podemos avanzar de una forma razonable. Planes tenemos, primero el plan de sequía. Si hablamos que el cambio climático va a favorecer periodos secos, es una de las cosas que se dice, pues entonces planes de sequía, tuvimos uno del 2007, otro del 18, ahora estamos actualizándolo del 18, está en información pública. Se trata de establecer indicadores para saber qué situación estamos en cada momento y protocolos de actuación. Y eso lo hacemos el plan. Por ejemplo, aquí tenéis una actuación que hemos hecho este verano porque estaba recogida en el plan de sequías y era un bombeo experimental
en la cola del embalse de Cananda, que este verano no han tenido casi agua suficiente y por lo tanto aquí les dimos un plus y sobre todo estudiamos esa posibilidad. Y eso fue porque estaba en el plan de sequías. Los abastecimientos hacen planes de abastecimiento en situación de sequía. La norma dice que lo tienen que hacer los de más de 20.000 habitantes, son 18 en la cuenca del Ebro y desde hace unos pocos meses lo tienen los 18, lo cual ha sido un motivo de alegría para todos porque vemos que nos tomamos en serio las cosas importantes. Pero esto me sirve para hacer la reflexión de que quizás no solamente los de 20.000 habitantes, sino planes de emergencia ante sequías deberían de tener también los pequeños, como en otra comunidad autónoma ya se está potenciando, como Cataluña, a la vista de la sequía que han pasado también. Y tampoco los abastecimientos pequeños solo, también nuestras comunidades de usuarios, también nuestras industrias. Tener todos un protocolo de actuación en situación de sequía es muy bueno de cara a unos tiempos que pueden venir con dificultades. Entonces, bueno, eso es una línea de trabajo también que puede ser interesante y ahora vamos a lo contrario, las inundaciones de la gran seca a la gran remojada, eso es nuestra característica y nos movemos siempre en esto y por lo tanto los planes de inundación, arbitrados también por la Directiva de la Unión Europea de Inundaciones y bueno, pues aquí también se arbitran protocolos, medidas y bueno, es un aspecto que también es de destacar y que nos ayuda a adaptarnos al cambio climático. Y luego ya tenemos el plan de planes, el plan hidrológico de Cuenca, el plan que recoge todo en un montón de hojas con unos procesos de participación y discusión tremendos y que nos ayudan a hablar, a rozarnos y a tomar decisiones entre todos, lo cual es la gran virtud de estos planes. Aquí os pongo la votación del último plan, que la hicimos en abril del 22. Ahí va. Y bueno, lo importante de los planes, esto lo percibí yo en la sequía del 23, cuando viene una situación muy difícil, además de sobrellevar los prorrateos, los problemas que hay sociales y tal, siempre está la discusión de que es que siempre estamos dando agua sin conocimiento y luego cuando viene la sequía nos damos cuenta que hemos dado demasiada. Es decir, hace falta una planificación de los recursos a futuro. Eso es lo que hace el plan de Cuenca. Y además, no solamente decir lo que sí y lo que no, sino además establecer límites y criterios para decidir lo que se puede hacer y lo que no. Eso es el plan de Cuenca. Por lo tanto, el plan de Cuenca lo que tiene es la virtud de ser el que integra los recursos disponibles con las previsiones a futuro y tomar decisiones de qué es lo que queremos de nuestra cuenca en modo de qué cosas vamos a dejar que se hagan y no se hagan. En este sentido, y aquí respondo a la pregunta, ¿le vamos a tener menos agua en la cuenca del Ebro? Permíteme, lo añado yo porque es en lo que yo más trabajo. Pues os voy a poner unos numeritos. En el plan del 98 trabajábamos con el periodo del 40 al 86, un periodo bastante húmedo y en el cual decíamos que la aportación media que se genera en la cuenca del Ebro era del orden de 18.800 hectómetros cúbicos año. Eso decíamos en ese plan y con ese trabajábamos. Luego llegó los planes del 14-16, la cifra era la misma, y claro, en este plan se utilizó la serie del 80 al 2006, que era una serie de mucha menos aportación, con lo cual el recurso disponible era 14.555 hectómetros cúbicos año. Fijaros qué diferencia. Con esto el plan hacía sus cálculos. Viene el plan de 2003, recientemente aprobado, y aquí lo que utilizamos es una serie distinta, esta de aquí, la que está en azul, del 80 al 18, y mira, pues aquí pasamos de 14.500 a 15.500, porque cogimos unos añitos que había llovido más, lo que os decía en la gráfica anterior, y bueno, pues aún nos animamos un poquito. Pero claro, luego ¿qué pasa? Que le aplicamos el 5% de reducción por el cambio climático y nos quedan 14.700. Y luego le aplicamos a 2100 el 20% de reducción y nos queda 12.400. Esta aplicación es una cosa técnica que hacemos en el plan, digamos, con un acuerdo para intentar prever una situación que puede llegar y que nos da cierta tranquilidad ponernos en esos márgenes. Pero bueno, partimos de 18.000 y estamos ahora en 12.000 en ese horizonte de 2100. ¿Vamos a tener menos agua? Pues parece que sí, parece que la vamos a tener, todo apunta a que sí. Por lo tanto, vamos a trabajar con ese escenario y a tomar decisiones bajo esa hipótesis. ¿Tendremos más agua o menos? Pues no lo sé. Yo me acuerdo del plan del 98 que no preveía ni por asomo que la población de España iba a subir un 10% en los 10 años siguientes. No se preveía, hay que hacer proyecciones. No se nos ocurrió. Y luego el plan del 16 no preveyó que iba a hacer una pandemia, que iba a haber una pandemia.
quién sabe lo que va a pasar, pero trabajar con esta hipótesis nos da tranquilidad de que estamos haciendo las cosas desde un lado de la seguridad razonable. Por lo tanto, con estos escenarios aplicamos nuestros modelos y decidimos, bueno, pues los regadíos nuevos hay que limitarlos, hay que poner muchos menos porque no va a haber agua. Oye, las nuevas concesiones hay que ponerles condiciones muy exigentes en estas zonas que hay poco agua y en estas no. Bueno, pues es el trabajo del plan y eso es lo que nos lleva pues mucha ocupación para hacer propuestas razonables. Acabo ya, Javier. Muy rápido. I+D+I. Lo pongo aquí con esta sesión, que es una presentación en la Confederación de temas técnicos y que va gente y opina, valora, y de aquí salen estudios, salen, no salen. Bueno, pues el I+D+I, hay aspectos de seguimiento de datos de cambio climático, de estrategias de adaptación, de nuevas tendencias en la agricultura, en la alimentación, lo que se os pueda ocurrir. Este tema del I+D+I sería interminable y además es que es muy activo, hay muchísima investigación sobre esto y es muy importante ser capaces de valorar lo que se está haciendo. Y luego, por supuesto, en un ámbito de educación, de concienciación y de participación. Y eso lo reflejo con un taller que hicimos para el plan anterior, el 19 de octubre, en el cual nos reunimos con 48 personas voluntarias de distintos sectores con unas preguntas sobre el cambio climático para ver lo que pensaban, pues desde la reducción del 20% a las medidas que habíamos puesto en el plan, básicamente lo que os he contado hoy, y la gente opinaba, valoraba, y fue en este tipo de talleres son una manera muy rica de ver lo que pensamos entre todos para luego poder avanzar. Bueno, pues las ideas de cierre, muy sencillas. De cara al futuro, esperar lo mejor y trabajar para lo peor. Bueno, esto no sé si en fin, se me ocurrió a mí, seguro que es un poco pues, cutre la reflexión, pero creo que es una buena estrategia. La I+D+I, continuar, hay muchísima información, se trabaja muchísimo y se está aportando muchas visiones nuevas, continuar con ello. Esas medidas prioritarias, pues seguir potenciándolas, aquí reflejo algunas. Atención a esos fenómenos extremos, sequías, inundaciones, siempre lo hemos hecho en nuestra cuenca, en nuestro clima, pues seguir en ello. Y la gobernanza, sistemas de gobernanza sólidos que permitan afrontar situaciones de dificultad con orden y anticipación. Esto lo vimos en la sequía del año 2023, se funcionó muy bien, de una forma muy coordinada entre todos, y todos quiere decir desde los medios de comunicación hasta la Confederación, comunidades autónomas, por supuestísimo los usuarios, y creo que eso ha sido un gran ejemplo. Y luego la gestión desde el principio de unidad cuenca, esa visión de la cuenca, esa visión de que lo que hace a uno le afecta al otro y que hay que tomar decisiones conjuntamente. Creo que cuando vienen momentos de dificultades, cuando más válida es y cuando más fuerte nos hace, y por lo tanto, pues tenemos que seguir en esa línea. Bueno, y ya con esto he terminado. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Una visión muy completa. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por venir. Y quedáis emplazados el próximo miércoles, que hablaremos de algunos de los temas que se han apuntado, del tema de los bosques, el tema de los incendios forestales, todos estos temas hablaremos con un experto que va a venir. Os esperamos.